Azteca TV. Me gusta. Vamos ahora a hablar de Venezuela, como decía anteriormente, 2 años sin Chávez, y vamos a ver cuál es el balance, ¿no?, en medio de toda esta crisis interna que atraviesa el país. Tengo conmigo aquí de invitada esta noche a Ángela Sago, periodista venezolana. Gracias, Ángela, por estar aquí nuevamente en el programa. También Negar Granado, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por estar en el programa. Yo quisiera comenzar con los dos, un balance de estos 2 años. ¿Qué ha pasado? Rápidamente. Bueno, que se profundizó la crisis, se profundizó lo que planificó Chávez Frías. O sea, yo no creo que es que Maduro inventó nada. Considero que eso fue todo un plan que se organizó hace muchísimos años, se organizó aproximadamente a finales del 99. Nosotros lo veníamos denunciando desde esa época y lo que han hecho es profundizar la crisis, la destrucción de la nación con el aparato productivo, con el tipo de sociedad que teníamos anteriormente, con la forma de ser de los venezolanos, o sea, una destrucción total de un país. Que disculpa, yo no sé qué capacidad tiene para poder destruir a un pequeño país petrolero de una forma tan evidente y tan fácil. Difícil de hacerlo, ¿eh? Sí, entonces uno dice de repente, pero ¿cómo pueden? Porque lo único que sí hay que reconocerles a ellos es la capacidad de destruir. Quiero recalcar, y siempre lo digo, no es que quiera hacer énfasis siempre en lo mismo, Ángela, sino porque usted conoce muy bien las interioridades del chavismo, porque en un momento determinado formó parte, ¿no? Sí, hasta el 99, noviembre del 99. Y el valor que tiene precisamente es eso, que los conoce profundamente las interioridades y viene aquí y nos explica muchas cosas que a lo mejor otra gente desconoce, ¿no? Negra Granado, la misma pregunta, y lo que decía Ángela me parece, ¿se están pagando los errores de 15 años de una mala gestión económica, política, o esto es Maduro? Porque mucha gente dice, no, esto es por Nicolás Maduro, o con Chávez sí va a pasar lo mismo de todas formas. Lamentablemente la evaluación tiene que arrancar desde el punto de vista político. No es Chávez quien está hoy en día en el gobierno, es Maduro. El ungido, como lo quise llamar en ese momento, el ungido porque tenemos que recordar que Chávez ganó unas elecciones supuestamente en octubre del año 2012 y se va a La Habana a su tratamiento, del cual supuestamente no regresa, sino muerto, un 5 de marzo del 2013. Y antes de irse a La Habana dijo, si a mí me pasa algo, tienen que votar por Nicolás Maduro. Ahora, Nicolás Maduro tiene la preparación política para llevar adelante la rienda del país, efectivamente no la tiene y eso empieza a dar saldos negativos en el gobierno. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es la situación económica financiera venezolana. Un barril de petróleo que estuvo en 100, 120 dólares por barril y hoy en día se está cotizando en 40, 45, 48 dólares, que ha mermado efectivamente los ingresos petroleros de la nación. Y lo tercero que tenemos que tomar en consideración es la desmoralización de la población a consecuencia de que la destrucción moral, cultural y social de Venezuela viene dada por una política de Estado. En el primer momento en que la vida de un venezolano no vale, o vale más una bala que la vida del venezolano, estamos efectivamente en un saldo rojo y en una destrucción de la Venezuela futura, presente y que lamentablemente no tiene cómo pararse. Ángela, ¿cómo separamos? ¿Qué separa y qué une? Las dos cosas. A Chávez de Maduro, por ejemplo, más allá de la falta de carisma de Maduro, de sus carencias intelectuales, ¿qué más lo diferencia de Chávez? Y tampoco vamos a decir que Chávez era un estadista, ¿eh? Por favor. No lo es. Por favor, porque además, mira, yo conocí a Chávez, lo conocí en el año 92, el 27 de febrero del año 92, cuando él estaba detenido. Estaba preso, hice un trabajo sobre ellos, o sea, los conocí a todos, la parte militar, no los civiles, porque en ese momento no existía ninguna relación con civiles, eran solamente militares. Él no se caracterizaba precisamente de ser una persona inteligente ni culta. Era una persona muy simpática, muy agradable, muy fácil de llevar cuando le convenía a él. Y eso de que crean que es que él fue como el gran dirigente, yo nunca lo he creído, como no creo que esos grandes dirigentes existen, sino que es al revés, que existe una situación sociopolítica en un momento dado en una nación que permite que surjan tipos, personajes como Chávez. Una bonanza económica que tuvo en un momento determinado. No, y que, ¿sabes qué pasa? Hay una cuestión que todavía ni siquiera la dirección política venezolana ha asumido. La dirección política venezolana ante el año 98 había venido separándose de la población
se había venido olvidando de la problemática social y económica del país. Había corrupción, no tanto como la que hubo en estos últimos 15 años, o que la hay la que hay en estos últimos años, pero existía corrupción, existía un porcentaje de inseguridad, existía un aislamiento de parte de la dirección de los partidos políticos hasta ese momento que eran Adicopey, como está pasando en España. Yo no me diría en España, oye, hay que preocuparse por Podemos. No, yo quisiera preguntarle a los dos partidos importantes españoles qué están haciendo ustedes. El PP y el PSOE, claro. Claro, ¿qué están haciendo ustedes para que Podemos no llegue al poder? Porque la gente dice, bueno, porque Chávez es que era un tipo carismático. Mira, Chávez arrancó en el año 98, arrancó con el 9% de aprobación. En ese año, los partidos políticos pasaron de candidato a candidato, hicieron desastre en un solo año. Le sirvieron en bandeja de plata. ¿Quiénes eran? Ahora qué bueno que menciona eso. Creo que participes también de esto. Quiero saber tu opinión, Negar. En aquel momento, cuando gana Chávez, los otros dos candidatos, estaba Hugo Chávez, el otro era Enrique Salas Romer. y la reina de belleza, Irene Sáez. Eran los tres, ¿no? Esos eran los tres que quedaban. Pero fíjate una cosa, Salas Romer, por ejemplo, es un social cristiano y te llaman a los socialdemócratas a votar por un social cristiano que se suponían que eran enfrentados, que no tenían ideología en común, que se supone que un adeco no iba a votar por un copellano. Y además, Chávez gana con el 70% de la base de Acción Democrática, que es quienes votan por ellos. Claro. Porque la izquierda en Venezuela nunca fue mayoría. La izquierda en Venezuela, cuando tuvo mucha aceptación, llegó al 11%. Entonces eso es falso, que Chávez ganó con una izquierda, que Chávez lo que pasa es que era tan simpático, tan carismático, que la gente se volvió loca por Chávez. No, mira, la gente votó en contra de lo que venía sucediendo. En contra de lo establecido. En contra de lo establecido, que yo insisto en la situación de España, porque se ven las mismas características. La gente está molesta con lo que ha sucedido en España, con cómo se desarrollaron los últimos años la problemática económica, y la gente lo que hace es votar en contra. Y eso fue lo que sucedió en Venezuela. Negar, ¿coincides? Totalmente, y hay que tomar en consideración de que Chávez fue, de alguna otra forma, el caldo de cultivo, producto de estos adecos y copellanos, que no siguieron calando en la población. Ahora, lamentablemente ha venido un proceso de desmoralización del venezolano, un proceso de desmotivación de la oposición, y es lo que trae como consecuencia, aparte del secuestro de las instituciones, que hoy en día tengamos a Nicolás Maduro y que Hugo Chávez Frías haya ganado las elecciones del 6 de octubre del año, o del 8 estoy de en octubre contra. del año 2012. Discúlpame, estoy en contra. Chávez ganó las elecciones en el año 98 y después en el año 2000. A partir de ese momento, Chávez Frías jamás volvió a ganar una elección. Claro, por eso hablaba del secuestro de las instituciones. A consecuencia del secuestro de las instituciones, él sigue ganando las elecciones. ¿Y la oposición qué culpa tuvo en mucho de lo que pasó? Yo sí creo que hay una gran responsabilidad de parte de la oposición. A mí nunca me gusta meterme que si con la MUD ni con la Coordinadora Democrática, como se llamaba antes, pero hay una cuestión que los políticos, que ese es su trabajo, ojo con eso, el trabajo de un político es la toma del poder. Lo primero que se supone que debe saber hacer un político es establecer comunicación y relación con la problemática del país donde quiere tomar el poder. Entonces, extrañamente, este grupo de políticos que se han mantenido disque en la oposición en los últimos 15 años, tienen la misma forma de conducirse de los políticos que trajeron en bandeja de plata a Chávez en el 98. Es decir, tú dices, bueno, yo le dije una vez a uno de estos dirigentes en una reunión que tuvimos en la isla de Margarita, explícame por qué ustedes dicen que Chávez es mayoría. O sea, ¿qué equipo dice que el otro equipo es mayoría? Y quienes decían que Chávez era mayoría eran los mismos políticos que dicen que son de la oposición, que insistían en que Chávez, ahí ya lo vamos a alcanzar, él es mayoría. Y la otra cuestión es decirte golpista. La oposición también les digo a uno golpista. Yo soy golpista, ojo. Yo estuve en la marcha del 11 de abril, donde la sociedad civil sacó del poder a Chávez Frías. Fuimos la sociedad civil, no fueron ningunos militares. Los militares nos los trajeron de vuelta. Pero 24 horas después... Pero además Chávez fue golpista también. Él sí hizo un golpe organizado. Hay algo bien interesante y en ese momento histórico.
que se presentan dos situaciones constitucionales. Uno, el abandono del poder a través de una renuncia que la dice el inspector general de la Fuerza Armada Nacional, en ese momento, Lucas Rincón, diciendo de que ¿Eso fue abandono de poder, fue un golpe de Estado? Para mí hubo un abandono de poder en primera instancia, pero en segunda instancia pudiera darse un golpe de Estado cuando Pedro Carmona Estanga desconoce los poderes constituidos. O sea... Que Carmona lo hizo muy mal. Extremadamente mal. Pero no llegó a Gaceta. Ahora, Ni siquiera llegó a Gaceta. Lo importante en esto es que si efectivamente hubo un golpe de Estado, que es de donde quieren hacerse para históricamente decir yo fui víctima de un golpe de Estado, y que hasta el día de hoy lo está trayendo Maduro, de que el golpe de Estado del 11, el 12 y el 13 de abril del año 2003, hay que tomar en consideración que el acto administrativo por el cual abandona el poder Hugo Chávez quedó en vigencia plena y no fue revocado. Lo que significa que la legitimidad de origen de Hugo Chávez después del año 98 o después en los procesos electorales siempre ha estado en cuestión. Así es. Lamentablemente no hemos tenido una sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia efectiva para hacer cumplir una constitución progresista y moderna como la que tenemos. Disculpe, en un momento dado, en el mismo año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia dice que no hubo golpe de Estado. Entonces, ¿te acuerdas que Chávez dice, y me deja perdonar la vulgaridad, pero él dice, pusieron la plasta y se fueron de vacaciones? Cuando ese Tribunal Supremo de Justicia decide que en Venezuela no había habido un golpe de Estado. Entonces te lo dice el propio Tribunal Supremo y sigue en una dirección política diciéndonos que sí hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado donde no hubo toma militar de ninguna parte, donde lo único que sí hicieron los militares fue bajar las armas para no seguir asesinando a una marcha que fue nacional, no solamente en Caracas fuimos más de 1 millón de personas, pero esa misma marcha se realizó en las principales ciudades del país. Entonces siempre ha habido un movimiento de falsedad, de mentira, de violación del Estado de Derecho, de violación de la Constitución. Es más, te vienen y te dicen, no, porque es que ellos vienen y te organizan una Constitución para que esté a su servicio. Eso es mentira. La Constitución del 99, si la ponen en vigencia, si la aplican, ellos no pueden estar en el poder. Por supuesto. 100%, lo hablábamos el otro día. La única forma de que la sociedad civil se revele ante este régimen es activando dos artículos constitucionales, el artículo 333 y el artículo 350. Lamentablemente necesitamos una institución que ampare esa sociedad civil en la activación. Tengo que ir a una pausa. Les pido que se queden un segmento más y vamos a hablar un poco más de todo esto, además cómo se recordó hoy desde el punto de vista del oficialismo, ¿no? La figura de Chávez. Y la pregunta que voy a dejar en el aire, voy a regresar con esto, es, no sé si es políticamente correcto ponerlo así, pero ¿Chávez se murió a tiempo? Vamos a una pausa y volvemos. América TV. Me gusta. Sin Chávez, estamos conversando aquí en el estudio, Ángela Sago, periodista venezolana, también Negra Granado, abogado constitucionalista, y vamos a darle ahora las buenas noches desde Venezuela. Me acompaña el periodista Gustavo Azócar. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Félix Guillermo. Saludos a Negar y a Ángela Sago. Un abrazo. Estábamos un poco conversando estos 2 años, haciendo un balance, hablando de la falta de carisma de Maduro, de sus carencias intelectuales. Hablábamos un poco de Chávez y lo que ocurrió durante todo este periodo de tiempo. Y yo había despedido el segmento anterior con una pregunta que dejé en el aire. Quiero que tú me la respondas y después voy con ustedes. Y yo preguntaba, no sé si para el legado, para la historia, para este programa que estamos haciendo hoy día, ¿Chávez se murió a tiempo? Mira, yo no sé si se murió a tiempo. Lo que sí sé es que su muerte afectó considerablemente el proyecto político que Hugo Chávez pretendía imponer en Venezuela. Y es evidente que Nicolás Maduro no ha podido darle continuidad a ese proyecto político que inició Hugo Chávez. Yo siento que Hugo Chávez dejó las cosas a mitad de camino, se confió muchísimo en que podía vencer el cáncer que lo afectó y desafortunadamente pues ya todos sabemos que no fue así. Maduro heredó una pesada carga económica, política y social que le dejó Hugo Chávez y está justamente tratando de enfrentar sin mucho éxito esa herencia que le dejó el presidente Chávez.
Sí, Gustavo, La perdóname que cita- te quería ir, dijiste, hablabas del pensamiento político, el proyecto político, dijiste. El socialismo en Sí. Venezuela se ha radicalizado con Maduro. Ahora, ¿es la misma línea de Chávez, pero con menos dinero, con menos carisma, y también esa misma crisis que existe lo hace radicalizarse más aún? Sí, evidentemente es el mismo proyecto que inició Hugo Chávez, pero con dificultades como las que tú acabas de mencionar. La primera dificultad es el hecho de que Maduro no tiene el carisma, no tiene el liderazgo y la fuerza y el poder de convocatoria que tenía Hugo Chávez. El segundo problema es que no tiene dinero. Los precios del petróleo se han venido al suelo, los ingresos petroleros de Venezuela han mermado y un proyecto revolucionario como el que Hugo Chávez pretendía imponer en Venezuela no se puede imponer sin dólares, no se puede imponer sin la fuerza de un barril de petróleo a $100 como lo tuvo Hugo Chávez. Aparte de eso, la falta de carisma y liderazgo de Maduro ha hecho que sobresalgan las diferencias dentro del chavismo. El chavismo en este momento está fracturado por dentro en virtud de que muchos chavistas no reconocen el liderazgo de Nicolás Maduro y por esa razón no se mantiene una unidad férrea en las fuerzas políticas que apoyaron en su momento al presidente Hugo Chávez. Gustavo, vamos a escuchar cómo recordó Maduro a Chávez en el día de hoy. Hoy más que nunca se mantiene vigente la locución del comandante Chávez el 16 de mayo del 2004 en la concentración donde declara la revolución una revolución antiimperialista diciendo váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, carajo, independencia y patria socialista, Chávez vive. Comandante, la juventud está aquí presente diciéndole, usted dijo, si aquí a usted le pasa algo, estamos dispuestos. Y aquí el peo se prendió, y aquí está la juventud. ¡Ordene, mi comandante en jefe! Bueno, evidentemente no era Maduro, pero con un discurso muy similar al que utiliza normalmente Maduro. Ángela. Mira, que si tú preguntaste que si se murió a tiempo. Sí. No, se debió haber muerto en el 2002 aproximadamente y no hubiera pasado lo que pasa en nuestro país. Él debió desaparecer del mundo político, del mundo económico y social y cultural de Venezuela. En el 2002 todavía estábamos a tiempo, no había una destrucción completa y yo creo que todo lo que ha sucedido es responsabilidad de Chávez Frías. Yo no creo que es que Maduro, para mí primero un señor de otro país que ha tenido la suerte de gobernar una nación petrolera, porque además es tremenda suerte. Tú te imaginas que sin despreciar el trabajo de absolutamente nadie, pero yo no me atrevo a ser presidente de un país porque yo lo que soy es profesora universitaria y escritora. Entonces tú te imaginas, si yo manejo un tren, si yo soy chofer de un tren, yo no estoy capacitada, no estoy formada para dirigir ninguna nación, ni siquiera para dirigir... Debíamos hacer copia de eso que usted está diciendo y enviársela a muchos presidentes latinoamericanos. Sí, porque además, ¿sabes qué? Ni siquiera para dirigir una bodeguita. O sea, un pequeño comercio, eso es una capacidad que uno no tiene. Para tú administrar una nación y una nación petrolera, donde por cierto tuvo la mayor cantidad de recursos de todo el siglo XX. Es decir, lo que llegó a Venezuela en dinero en los últimos 15 años, nunca se tuvo en todo el siglo XX venezolano. Y ellos destruyeron eso, ellos acabaron con eso. Entonces, no, mira, el señor no se murió a tiempo. El señor, que fue un amigo mío en un momento dado, debió haberse muerto antes, debió haberse muerto físicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, porque logró destruir cosas en nuestra nación que jamás se habían destruido. Entre otras cosas, éramos un pueblo que estaba reconocido por llevarnos bien, no importaba la ideología que tuviéramos. Sí, lo que dice Ángela es bien interesante. La muerte moral, social y cultural de Venezuela es palpable hoy en día. Y lo peor de todo es que socialmente lo que vimos en ese video, ese discurso incendiario, escatológico, es el discurso de la gente que se refleja con el gobierno que tiene hoy en día en Venezuela, llegando a esa persona que dio el discurso a decir, si yo lo digo como lo dijo Chávez y Maduro lo ríe hoy en día, yo puedo llegar a ser presidente. Lamentablemente, el futuro de Venezuela es negro, es oscuro y yo no veo una salida próxima.
Yo sí, yo considero que sí, que la situación es negra, es oscura, pero yo creo que allá hay todavía gente, tanto civiles como militares, que pueden responder por el país. Quiero saber, Gustavo, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo creo que la crisis de Venezuela es demasiado profunda como para creer que la muerte de una persona la pueda resolver. Mucha gente decía que tan pronto se muriera Chávez, las cosas en Venezuela iban a cambiar y bueno, cambiaron, pero para peor en todo caso. Ahora hay gente que sostiene que quizás con la muerte de Maduro se puede resolver el problema, porque supuestamente no hay nadie que pueda hacerlo peor que Maduro, y yo a esa gente le recuerdo que sí. Hay gente que puede hacerlo peor que Maduro. Diosdado Cabello, por ejemplo, podría hacerlo mucho peor que Maduro. De tal manera que las crisis de los pueblos no se resuelven solamente con que alguien se muera o con que alguien se enferme. Ahí tenemos el caso de Cuba. Fidel Castro está prácticamente alejado del poder desde hace ya varios años, y su hermano Raúl Castro sigue haciendo con Cuba y con los cubanos lo que prácticamente le da la gana. De tal manera que la muerte de un presidente o de un líder por sí misma no resuelve los problemas ni de Venezuela ni de ninguna otra nación. Yo creo que los venezolanos tenemos que luchar para encontrarle la salida y la respuesta a los problemas que tenemos. Sí creo ciertamente que el gobierno de Maduro es insostenible. Soy de los que cree que este gobierno de Maduro no va a aguantar hasta el 2019, y soy de los que cree que Venezuela está próxima a enfrentar una severa crisis social como la que se presentó en Caracas, por ejemplo, en febrero de 1989. Estamos a las puertas de una explosión social muy grave en Venezuela que pudiera marcar el fin del gobierno de Maduro y el comienzo de una nueva era en la situación política, económica y social venezolana. Ahí tenían la opinión de Gustavo. Hay elecciones próximamente en Venezuela. El oficialismo, y sigo con la muerte, ¿se muere con Maduro o se ven obligados a buscar otras opciones? Tienen que buscar otras opciones. Disculpa, quiero decir que cuando uno habla de muerte, uno no está hablando de que se muere un personaje. Por supuesto, por supuesto. Uno está hablando de que se muere el sistema que encabeza ese personaje. Es decir, cuando yo digo que se debió haber muerto en el 2002, no, yo no estoy hablando del señor Hugo Chávez. Por supuesto. Yo estoy hablando de lo que significa Hugo Chávez. No, y mira, yo no creo en elecciones en un país donde las instituciones están controladas por el Poder Ejecutivo. Es decir, yo nunca he creído... Entonces, ¿no se debía de participar? No se debe haber participado, pero no ahora. ¿No es hacer un poco lo que se hizo en el pasado, entregarle todo al oficialismo? No, mira, fíjate la cuestión. Nosotros elegimos, suponte, unos alcaldes o unos diputados. Cuando nos molestan, le rompemos la nariz a la diputada y la sacamos y le quitamos el poder. Elegimos unos alcaldes, si suponte que fuera de verdad sin fraude, nos molesta y los ponemos presos, chicos. Es decir, el alcalde más importante de la nación, porque es el segundo desde el punto de vista ejecutivo en el poder en Venezuela, está preso. ¿Por qué está preso? Porque firmó un papel donde dice que se debe llamar una transición, una cuestión que es legal y constitucional en nuestro país. Entonces, exactamente, si yo elijo meto en los espacios de diputados a señores que dicen que son de la oposición, yo quiero saber qué van a hacer a ellos ahí, a menos que estén dispuestos dentro del Congreso a agarrarse a golpe, a que los maten dentro del Congreso si no van presos, si realmente molestan al Estado. Yo creo que ahí está todo controlado por el Poder Ejecutivo, yo no creo en esas elecciones. La cesión de espacio por parte de la oposición en los escaños de la Asamblea Nacional ha traído como consecuencia que hayamos perdido espacios políticos importantes. María Corina Machado, una mujer que es diputado, y tenemos que decirlo hoy en día, ella es diputada electa por el pueblo, no le ha sido revocado su mandato y fue destituida en un proceso administrativo ilegal por parte de Diosdado Cabello. El propio Antonio Ledesma participó y lo reconoce en un proyecto de transición, cosa que no tiene nada de ilegal, y está preso. Leopoldo López llamó a una salida desde el punto de vista constitucional, legal, y está preso. La respuesta del oficialismo. Lamentablemente, la oposición en Venezuela va a terminar presa por disentir, porque cualquier acto de disentimiento es una conspiración para el gobierno de Venezuela. Gustavo, me quedan 30 segundos y finalizo contigo. Adelante.
Bueno, hay que participar en las elecciones parlamentarias de este año, hay que dar la pelea, no se pueden ceder ningunos espacios. Si Maduro continúa destituyendo a nuestros diputados y destituyendo a nuestros alcaldes, nosotros tenemos que seguir ganando esas curules, ganando esas alcaldías con otros dirigentes, con otros liderazgos, pero no podemos ceder ni un milímetro en la lucha por la democracia, por la libertad. Gracias a los tres. Gracias, Privier. Gracias a ti, Gustavo, gracias Ángela, gracias también Neger. Puntos de vista.